Como ustedes saben, el estómago es la continuación directa del esófago. Los autores pensaban que el estómago, ¿no?, en la antigüedad era parte del esófago, ¿no?, que era una expansión, una dilatación que tenía el propio esófago. Pero esto eran creencias antiguas, ¿no?, que se tenía. Posteriormente se descubrió que el estómago era una unidad aparte, ¿verdad?, una víscera muy importante, pues que también secreta hormonas, que tiene también parte de ustedes saben, del sistema gastrointestinal, ¿no?, que se encarga de procesar los alimentos. Bien, ahora hay que definir primero qué es el estómago como tal. Sabemos que es una estructura sacular, ¿no?, es una bolsa, se encarga de almacenar los alimentos, de mezclarlos, compactarlos y formar el llamado quimo, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado hablar del quimo, que es la mezcla justamente de los alimentos con el jugo gástrico. ¿Ah? Primero vamos a mencionar su ubicación, su forma, su tamaño, su posición y las dimensiones, ¿no?, que son variantes. Por otro lado, en cuanto a la ubicación, sabemos que está ubicado en la región del epigastrio, entre el epigastrio, lo que es el mesogastrio y también parte de lo que es el hipocondrio del lado izquierdo. Les decía que el estómago puede sufrir dilatación, puede dilatarse debido a pues que las paredes, no son rígidas, son expandibles justamente. ¿Y cómo se dilata el estómago? Ustedes dirán, pues por la presencia de alimento en él. Mientras mayor contenido recibe, vamos a ver que este se va dilatando cada vez más. Este es un proceso de adecuación que se va dando paulatinamente, progresivamente. Esto pues explica por qué hay personas que pueden comer más, otras que pueden comer menos, debido a que pueden tolerar cantidades mucho mayores de alimento, ¿verdad? Esto explica también el porqué de los famosos atletas, ¿no? Que pues atletas entre comillas, que participan en estas maratones de comida, ¿no? De quién come más. Ustedes van a ver que generalmente ellos practican ingiriendo grandes cantidades estómago para recibir grandes cantidades de alimento. Esto va dilatando cada vez más al estómago y hace que éste sea capaz de recibir cada vez más cantidades, bueno, cada vez cantidades mayores, en este caso de alimento, ¿no? Esto nos explica el porqué. Ahora, como les digo, una persona promedio, vamos a ver que va a tener una capacidad, como les decía, entre pues 1000 a 1500
bueno, se está saliendo cada rato, pero bueno, como les decía, en breve vamos a tener la imagen de nuevo. El estómago presenta un fundus o fondo, que es esta proyección que también le dicen el tubérculo mayor del estómago, que está en relación con el cubierto también, por cierto, por el diafragma, y por el vaso, ¿verdad? Ese es el fundus o fondo. Tiene también el llamado antro pilórico y finalmente tiene el píloro, ¿no? Que es bien, me disculpo, estamos de vuelta, estamos teniendo algunos problemas, no sé si es mi internet o no sé si es la página como tal, la plataforma que nos está botando a cada rato. No sé si alguien más está experimentando lo mismo, pero puede ser porque tal vez se está saturando o, como les digo, puede ser problema del internet. Pero bueno, como les decía, estamos hablando del estómago, estamos hablando del interior, sobre todo de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica tiene algunas particularidades, ¿no? Sabemos que tiene unos pliegues, que son los pliegues gástricos característicos, que le dan también una mayor superficie, ¿no? Por donde la mezcla del alimento es muy importante, debido a que no se olviden que en el interior de estos pliegues, si nosotros vemos microscópicamente, se van a encontrar pues estas glándulas, que son las glándulas gástricas, ¿no? Que presentan estos tipos diferentes de células, que son las encargadas justamente de secretar, ¿no? Lo que va a ser el jugo gástrico, que es una mezcla, por cierto, de enzimas, de ácido clorhídrico, de moco, ¿no? Que pues van a formar lo que se conoce como el quimo, ¿no? Que es este alimento
estamos de vuelta otra vez, nos está botando a cada rato la plataforma. Como decía, les preguntaba, ¿cuál es la verdadera función del ácido clorhídrico? ¿Sabe? A ver, ¿quién me dice? Descomposición de los alimentos, ¿puede ser otro? Perdón, no los escucho más fuerte. Descomposición de los alimentos. Descomposición de los alimentos. A ver, ¿quién tiene otra idea? Eliminar probables patógenos que puedan ingresar con el alimento. Ya, esa es una función, ¿no? Tiene una función, si se han dado cuenta, protectiva, ¿no? Protección, nos viene un factor de protección. Pues compañero dice, debido a que, pues, la acidez va a evitar que la mayor parte de las bacterias colonicen justamente el estómago. Entonces tienen cierto factor de protección. Pero ¿cuáles serían sus funciones más importantes? Vean esto. El ácido clorhídrico, aparte de procesar los alimentos como tal, de descomponerlos pues en partes más simples, ustedes van a ver que tiene una función al activar enzimas, vean eso, activa enzimas, en realidad proenzimas que se producen en el propio estómago. No se olviden que tenemos también las células, pues las llamadas, las glándulas en realidad zimógenas o principales, que son las encargadas de producir las enzimas gástricas. Dentro de ellas tenemos algunas proenzimas, como por ejemplo lo que es el pepsinógeno, que está secretado así como pepsinógeno, que es la forma inactiva, y para que este pepsinógeno se convierta en pepsina, que es ya la forma activa de la enzima, necesita sí o sí de la presencia de ácido clorhídrico. Vean eso. Si no hay ácido clorhídrico, no se activa esta enzima, ¿no? Lo mismo pasa con lo que es la quimiotripsina y la tripsina, ¿no? Que en su forma inactiva son el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno. Entonces, para ser activados, pues estos tienen que pasar a través, bueno, necesitan sí o sí de lo que sería el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, otra función también importante de las propias células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico mediante un proceso que se conoce como el de la bomba de protones, tenemos también que estas células van a producir también lo que se conoce como el factor intrínseco. ¿Alguien ha escuchado hablar del factor intrínseco? ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe qué es el factor intrínseco? Es para la absorción, doctor, de la vitamina B, perdón. Exacto, es necesario, ¿verdad? Es necesario justamente ¿para qué? Para que se pueda absorber la vitamina B a nivel del intestino, ¿no? Entonces, este factor intrínseco es producido por las células parietales también, al igual que el ácido clorhídrico, y como decía su compañera, es necesario para la absorción del ácido, o bueno, perdón, de la vitamina B a nivel del intestino delgado, ¿no? En presencia justamente del factor intrínseco se absorbe la vitamina B, que es muy importante a su vez para la hematopoiesis, vean eso. Es por eso que hay un tipo de anemia, ¿no? Que pues se genera debido a la destrucción de estas células, ¿verdad? Que generan que un tipo de anemia que pues está dada gracias a pues o relacionada con el daño gástrico, ¿no? ¿Quién sabe qué anemia es? Porque hay distintos tipos de anemia, ¿no? Una de las más comunes debe ser la ferropénica, que ustedes han escuchado por deficiencia de hierro, pero hay otros tipos de anemias. ¿Quién sabe cuál es el tipo? Que se caracteriza justamente por falta del factor intrínseco, por deficiencia del factor intrínseco. ¿Qué anemia será? La hemolítica, doctor. No, Deficiencia por B12. pero ¿cómo se llama? Es la famosa anemia perniciosa. La famosa anemia perniciosa. Esta anemia se da justamente por daño de las células parietales y debido a esto, pues no produce factor intrínseco, entonces no hay una absorción de vitamina B y por ende se tiene estos problemas, ¿no? En relación a la anemia. Ahora, como ustedes van a ver, también decíamos, existen otros tipos de células que son las zimógenas o principales, que son las que van a producir, ¿no? Las diferentes enzimas que tiene el estómago justamente para, pues, como ustedes dicen, descomponer los alimentos, procesar los alimentos, ¿verdad? Van a, pues, por ejemplo, en el caso de las proteínas, van a descomponer productos más sencillos como aminoácidos,
El caso de las grasas, de los lípidos, los van a convertir en ácidos grasos de cadena larga o corta, ¿no? Y en el caso de lo que son también los carbohidratos, los van a convertir en simples, ¿verdad? Ahora, como ustedes van a ver, estas enzimas, como les decía en un principio, son secretadas por su manera inactiva. Una de las más famosas, de las más conocidas, es la pepsina, ¿no? Que pues, se secreta en su forma inactiva como pepsinógeno, y para activarlo necesita de la presencia del ácido pues, clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico, como les había dicho, es producido por las células parietales gracias a la bomba de protones. Esta bomba de protones es justamente la que se bloquea por acción de un fármaco que ustedes han debido escuchar mucho, que es el famoso omeprazol, que son los inhibidores de la bomba de protones. Toda esa familia de fármacos del omeprazol, donde están el pantoprazol, el lansoprazol, etcétera, todos esos tienen la función de bloquear justamente, de inhibir la bomba de protones para que se produzca pues el ácido clorhídrico. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la acidez gástrica. Por otro lado, también están otros tipos de fármacos que actúan a nivel de otros receptores que también tiene el estómago. El estómago no solo funciona por acción de la bomba de protones, ¿no? Sino también por acción hormonal, como ustedes van a ver. La histamina también tiene un papel muy importante porque el estómago tiene receptores de histamina H1, H2, justamente a ese nivel donde se bloquean gracias a la acción de otro tipo de fármacos, ¿no? Que van a bloquear a los receptores de histamina, donde se encuentran, pues, por ejemplo, lo que van a ser, otra familia, ¿no? Que es la de la ranitidina, ¿no? No sé si escucha también otro fármaco antiácido muy importante que inhibe la acidez gástrica, que en un principio se usaba antes del descubrimiento de los inhibidores de la bomba de protones. Luego también tenemos, pues, que un factor también protector muy importante contra la propia acidez del estómago es la producción de un moco alcalino, ¿verdad? Que lleva bastante bicarbonato. El bicarbonato también es producido por un tipo de células que tiene el estómago, ¿no? Que pues ayudan a pues, proteger su propia mucosa contra la acidez que maneja este medio, ¿no? Entonces, acá podemos decir que el estómago tiene factores de protección contra su propia acidez. ¿Cuáles son los factores de protección que tiene el estómago contra su propia acidez? Primero, como les decía, la producción de moco alcalino, ¿no? Que tiene bicarbonato. Otro factor de protección es el grosor. Van a ver que la mucosa gástrica es sumamente gruesa. Por otro lado, también tenemos la abundante irrigación, ¿no? Está sumamente irrigado, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de esto. Está sumamente irrigado el estómago, ¿ok? Por otro lado, también otro factor de protección muy importante es la producción de prostaglandinas. No sé si han escuchado hablar de las prostaglandinas y de los leucotrienos, ¿no? Esto es un factor de protección también que tiene el estómago. Es por eso que, pues, ustedes van a ver que, por ejemplo, los AINES, que es una familia de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, eso quiere decir AINE, pues se encargan de bloquear estas prostaglandinas, la producción de estas prostaglandinas al bloquear una enzima que es la convertida de la ciclooxigenasa, y de esta manera obviamente se pierde este factor de protección y es por eso que causan daño los AINES, ¿no? Uno de los más conocidos han debido escuchar es la aspirina, el ácido acetil salicílico. ¿Por qué es tan dañino el ácido acetil salicílico? No porque actúe de manera directa dañando la mucosa gástrica, no, sino porque lo hace al bloquear justamente este factor de protección que tiene el estómago, que es la producción que es la producción de estas prostaglandinas, ¿verdad? Entonces, como bloquea la ciclooxigenasa, esto evita que se produzcan estas prostaglandinas que, como les decía, son un factor de protección que tiene el propio estómago. Entonces, es por eso que tiene a su propia acidez a dañar el estómago y genera las famosas gastritis por AINES, así se llaman, ¿no? Las gastritis erosivas por AINES, ¿no? Es por eso que la aspirina ya no se da más para dolores de cabeza, ¿no? Que antes se utilizaba, pues, la aspirina era como tostado, era como el paracetamol de antes, ¿no? Actualmente es todo paracetamol, ¿no? Antes era pura aspirina, le daban aspirina para todo tipo de dolor, aspirina, ¿verdad? Pero luego se vio que la aspirina era totalmente nociva para el estómago, ¿verdad? Por ese factor. Entonces, desde ahí se disminuyó la cantidad de la dosis, sobre todo de aspirina, que debe recibir una persona. Actualmente la aspirina está reservada solo como antiagregante plaquetario, se utiliza como antiagregante plaquetario, ¿verdad? En personas que tienen problemas trombóticos obstructivos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las coronariopatías, ¿no? Se utiliza de manera preventiva también, ¿no? Pero hasta ahí está limitado su uso. Para dolores ya no se utiliza más. Existen otro tipo de AINES que son mucho mejores, mucho más específicos, ¿no? Y que no dañan la mucosa gástrica.
Dentro de ellos, por ejemplo, están el ibuprofeno, ¿no? Están lo que va a ser el propio paracetamol, ¿no? Todos estos son AINES, pero que no son nocivos con el estómago tanto como, por ejemplo, lo que era el ácido acetilsalicílico. ¿Ok? Entonces, esa es la razón realmente, ¿no? Y esos son los factores de protección que tiene el propio estómago, ¿no? Ante valga la redundancia, ante su propia acidez. Ahora, sabemos Doctor, disculpe, ¿para qué dijo que se utilizaba ahora más la aspirina? para problemas trombóticos obstructivos. Doctor, una consulta, que la aspirina de comprimidos de 100 es para el corazón, ¿verdad? Para todo eso. Y Exacto. la aspirina de 500, ¿para qué podríamos utilizar? Porque Ya creo no que hay más, ya no están saliendo con esa presentación. Por lo general, las aspirinas, las que vienen antiguas, las que eran producidas por Bayer, todavía puedes encontrar en concentraciones de 500 miligramos, pero ya no se utilizan, no es aconsejable. El rango máximo que se puede utilizar de la dosis en aspirina es hasta 300 miligramos. También, como les decía, para este tipo de problemas trombóticos obstructivos. Pero las concentraciones que eran de 500 miligramos, ¿verdad? Y de 1 gramo se utilizaban para lo que era, pues, como antiinflamatorio, como tal, ¿no? Para dolores, etcétera, como analgésico también. Actualmente se ha descartado, ya no se utilizan más esas concentraciones. Por eso es que viene en concentraciones de 100 y, como les decía, hasta máximo 300 miligramos, ¿no? Lo que nosotros le llamamos la aspirineta, ¿verdad? Ese es el nombre que recibía también comercial, ¿no? Aspirineta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué, por ejemplo, hablando ahora en nuestro contexto del COVID, del famoso COVID, por qué se daba como parte del tratamiento la aspirina? ¿O alguien sabe el por qué se daba a los pacientes que tenían COVID? Para malestar general, doctor. No se utilizaba Como, para el dolor. como anticoagulante sería, doctor, porque Exacto, como antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Para evitar los trombos que son característicos a nivel de la vasculatura de los bronquios, ¿verdad? Que eso, pues, es lo que empeora el cuadro en un paciente que tiene una neumonía por COVID. Para evitar ese tipo de problemas se daba justamente aspirina, ¿no? Bien, ahora, como les decía, la mucosa del estómago presenta estas arrugas o pliegues, sobre todo que son mayores en la curvatura menor, ¿no? Y forman de 4 a 5 pliegues longitudinales paralelos que van a formar también a su vez este canal, que es el canal gástrico. El resto de las arrugas van a estar dispuestas con menos regularidad a lo largo de todo el cuerpo del estómago. Sabemos que la submucosa está formada también por tejido areolar con fibras elásticas y grasa y contiene, ¿no?, lo que es el extenso plexo de vasos sanguíneos y nervios. Dentro de esta región también se encuentra el plexo submucoso de Meissner, que controla a las glándulas gástricas. Por otro lado, la capa muscular, sabemos que está situada inmediatamente debajo de la serosa, tiene 3 estratos, ¿verdad? El interno, que es de fibras oblicuas, el medio, que es de fibras circulares, y el externo, que es de fibras longitudinales. Acá estamos viendo, bien, aquí están los estratos, este es el de fibras oblicuas internas, ¿no? Luego tenemos la capa de fibras circulares, que es la media, y por fuera de todo esto las longitudinales. Ahora, sabemos que el estómago es una víscera intraperitoneal debido a que está cubierto por su propio peritoneo, que es el peritoneo visceral gástrico. Este tiene 2 hojas que van a cubrir al estómago, que tapizan su pared anterior y posterior. La serosa sabemos que está separada de la muscular subyacente por una capa delgada de tejido celular, que es la llamada subserosa. A nivel del píloro, las hojas también se prolongan hacia arriba para constituir lo que va a ser el famoso epiplón menor, ¿verdad? Formando los ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal. Hacia abajo también la parte derecha del ligamento gastrocólico y lo que va a ser también el epiplón mayor. Ustedes saben que nace o que cae a nivel de la curvatura mayor del estómago, ¿verdad? Luego, también, como ustedes van a ver, las 2 hojas van a descender hasta el pubis, en el caso del epiplón mayor, se inflexionan sobre sí mismas y se dirigen hacia arriba y hacia atrás. ¿Para qué? Para terminar adosándose a la cara superior del mesocolon transverso, que es donde se fija finalmente el epiplón mayor. En ese subcamino, pues van a, como ustedes saben, contornear al estómago por debajo y lo van a fijar también al colon transverso. El estómago está fijado gracias al epiplón menor hacia arriba
y gracias al epiploma mayor hacia abajo. Bien, ahora, la irrigación arterial. La irrigación arterial es peculiar y particular en el estómago. Como les decía, el estómago es una de las estructuras más irrigadas que nosotros tenemos a nivel del abdomen, ¿verdad? Es por eso que es el temor de muchos cirujanos, ¿no? Cuando operan estómago lo tienen que hacer, ¿no? Sabiendo muy bien la constitución anatómica de todos los vasos sanguíneos, las variantes anatómicas que pueden tener, y también teniendo en cuenta que el paciente, si uno hace algo mal, pues puede morir por una negligencia, ¿verdad? Si se secciona un vaso sanguíneo muy importante, el paciente puede morir desangrado. Ahora, esta es otra característica de que el paciente que tiene cáncer gástrico, ¿verdad?, sea un paciente sumamente difícil de tratar, porque por la amplia irrigación del estómago y las metástasis que se puede tener, ¿no? El cáncer gástrico pues ha revolucionado la técnica quirúrgica a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Por el abordaje que se tiene que hacer de manera agresiva para combatir este cáncer. Generalmente las gastrectomías, ¿verdad?, son la sección del estómago, pueden ser parciales o pueden ser totales, ¿no? El estómago se secciona completamente y se unen las partes, ¿no?, entre lo que va a ser pues prácticamente el esófago y el intestino delgado, ¿no? Entonces, todo esto se ha dado gracias a la irrigación arterial, que es una irrigación vasta, ¿no?, enorme, por así decirlo. El aporte sanguíneo sabemos que proviene del tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama de la aorta abdominal, ¿no?, y que brinda, pues, en un principio 3 ramas, 3 arterias, que las 3 arterias ven esto y irrigan al estómago gracias a sus ramas, ¿no?, secundarias. Por ejemplo, sabemos que el tronco celíaco está formado por la arteria gástrica izquierda. Vean eso, la gástrica izquierda es una arteria muy importante que va a irrigar al estómago, va a estar más o menos a nivel pues, de la escotadura gastroesofágica y también de la curvatura menor del estómago. Por otro lado, también tenemos la arteria hepática común, de la cual van a surgir pues, las famosas arterias gástrica derecha y la gastroduodenal, de la cual a su vez surge la gastroepiploica derecha, ¿no?, que también va a irrigar parte del estómago. Y finalmente tenemos la arteria esplénica, otra de las ramas del tronco celíaco, que de la arteria esplénica van a surgir las arterias del fundus o fúndicas, que les llaman gástricas cortas, y también la arteria gastroepiploica del lado izquierdo, ¿no?, que también sirven para la irrigación del propio estómago, además de la arteria gástrica posterior, también rama de la arteria pues esplénica. Entonces se puede decir que las 3 arterias del tronco celíaco irrigan al estómago. Ahora, el aporte sanguíneo de la porción más superior, incluyendo el esófago inferior, también proviene de la diafragmática inferior izquierda. Si ustedes recuerdan, ¿no?, cuando hemos hablado de esófago, la arteria diafragmática inferior nos daba origen a la arteria esofágica inferior. Estas arterias esofágicas inferiores son las que van a irrigar no solo el esófago en su porción abdominal, sino también el cardias. ¿Okay? El cardias. Por otro lado, también la unión de todas estas arterias, porque se anastomosan, se unen, van a mantener una irrigación constante del estómago. Ahora, la arteria gástrica izquierda también la llaman coronaria estomáquica. Ustedes van a encontrar eso en algunas bibliografías, ¿no? La coronaria estomáquica o estomática, que tiene alrededor de 4 a 5 milímetros, ¿no?, por si acaso. Es una arteria pequeña, delgada, pero muy importante. Se origina en el tronco celíaco. Vamos a ver que discurre por el epiploma menor, como les decía, hasta más o menos el cardias, para girar y continuar a lo largo de la curvatura menor, ¿verdad? Acá más o menos a nivel medio se van a astomosar con la arteria del lado derecho, con la gástrica derecha, que por cierto proviene de lo que sería la arteria hepática, ¿no?, común. ¿Ah? Como les decía, esta última, que es la arteria gástrica derecha, nace de la arteria hepática y se dirige a la izquierda por la curvatura menor para anastomosarse con la otra, con la arteria gástrica izquierda. Ahora, tenemos también las gastroepiploicas, son 2, la gastroepiploica derecha y la izquierda. Estas gastroepiploicas van por la curvatura mayor, también se unen entre sí, se anastomosan e irrigan no solo el estómago, sino también al epiploma mayor, ¿verdad? En el caso de la derecha, se origina como una de las ramas terminales de la arteria gastroduodenal, que ya hemos dicho que es una rama a su vez de la hepática común, ¿no? Y por otro lado tenemos la arteria gastroepiploica izquierda, ¿no?, que nace de la arteria esplénica. Va a seguir a través de la curvatura mayor para anastomosarse también con la del lado derecho. Ahora, las arterias gástricas cortas, ¿no?, o fúndicas también les llaman, se originan en la porción distal de la arteria esplénica o en las ramas esplénicas y llegan también a irrigar el fundus o fondo del estómago.
tenemos, vean, esta es una imagen donde podemos ver el tronco celíaco. Y vean que del tronco celíaco nacen tres arterias, como les decía, esta de acá que es la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, esta de acá que es la arteria esplénica, y esta de acá que se va hacia la derecha, que es la arteria hepática común. Ahora vean esto, la arteria gástrica izquierda va a ser un bucle, se va a dirigir primero por el epíplon menor, y luego va a ir por la curvatura menor del estómago para irrigar todo lo que es la región del cardias, una parte del esófago, ¿no? También el cuerpo. Luego se anastomosa, se une con esta otra, que es la arteria gástrica derecha, que normalmente es una rama de esta otra, que es la arteria hepática propia, ¿verdad? A veces puede ser una rama de la hepática común, que es esta, ¿no? Porque la arteria hepática común se divide en dos, la arteria hepática propia, que se va hacia el hígado, y esta otra que es la arteria gastroduodenal. Ahora, existen tres variantes posibles de dónde puede surgir la arteria gástrica derecha. Puede surgir, como les decía, lo más común es que surja de la hepática propia, puede surgir de la hepática común, o puede surgir inclusive de la gastroduodenal, que es la más rara, la variante más rara. Ahora, estas arterias van a irrigar casi la mayor parte del cuerpo, sobre todo hacia la curvatura menor. Ahora, ¿qué pasa con la arteria esplénica? La arteria esplénica, como pueden ver, va por detrás del estómago, en su cara posterior, y después de que de ahí va a dar una ramita que acá no se ve, no está marcada, que es la gástrica posterior, que es rama también de la esplénica, y a su vez va a dar ramas, como pueden ver acá, que son las arterias gástricas cortas, que van a irrigar el fundus. Y también va a dar una arteria larga, que es esta que ven acá, que va por la curvatura mayor, que es la arteria gastroepiploica izquierda, ¿no? Que va por la curvatura mayor, se anastomosa con la otra gastroepiploica del lado derecho, y juntas van a irrigar también el cuerpo del estómago, sobre todo hacia la curvatura mayor. Estas arterias gastroepiploicas también las encuentran con su otro nombre, que es gastromentales. Es lo mismo, ya les he dicho, epiplón o mento, es lo mismo, ¿ya? Entonces, por favor, si encuentran con gastroepiploica o gastromental, que es lo mismo, ¿ya? Cuidado, se me vayan a asustar y me digan qué arteria es esta, es otra, es diferente, es lo mismo. Como pueden ver, la gastroepiploica o gastromental derecha es rama de quién? De esta, de la gastroduodenal, que a su vez es rama de quién? De la hepática común, como les había dicho en un principio. Entonces, esa es la irrigación del estómago, si se han dado cuenta. Y gracias a esta arteria está sumamente irrigado, ¿verdad? Sumamente irrigado. Entonces, como ustedes pueden ver, esto hace que la cirugía gástrica sea todo un reto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una gastrectomía parcial en Guy de Roux, que es una de las más comunes para, por ejemplo, lo que es la disminución y sobre todo lo que es parte de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Para limitar el contenido gástrico y por ende el paciente no reciba tanto alimento y por ende baje de peso. Generalmente este se tiene que hacer a nivel del cuerpo, se secciona la mayor parte del cuerpo, se deja apenas una pequeña porción del fundus, ¿no? Y del cardias, y posteriormente se une directamente con el duodeno, ¿no? Entonces, o se puede unir directamente también con el yeyuno, ¿no? Generalmente lo hacen con el yeyuno porque es un asa móvil, en cambio el duodeno es fijo. Entonces, esta unión facilita que pues, primero el estómago esté más limitado, tenga una capacidad menor, por ende el paciente con menos comida se llena más y pues obviamente va bajando de peso progresivamente. Y por otro lado también es utilizada, como les decía, en el caso de un cáncer, ¿no? Por ejemplo, si el cáncer ha tomado gran parte del cuerpo del estómago, generalmente se tiene que hacer, si está localizado el tumor, puede ser este tipo de cirugía o directamente se hace una gastrectomía total, ¿no? Donde se extirpa prácticamente todo el estómago. Obviamente esto tiene sus desventajas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la parte venosa? Ya hemos visto qué pasa con la irrigación arterial. ¿Qué pasa con la parte venosa, el drenaje venoso? Sabemos que, pues, acá tenemos venas que acompañan a las arterias y reciben casi los mismos nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vena gástrica. La vena gástrica izquierda sigue en sentido inverso al trayecto de la arteria homóloga. Va a describir un arco también que participa en el pliegue llamado gastropancreático y, pues, va a terminar drenando directamente en la vena porta, ¿no? Por otro lado, la vena gastroepiploica derecha sigue en sentido también inverso a la arteria homónima que acompaña, recibiendo a su vez a las venas gástricas, las venas epiploicas y subpilórica, y termina drenando finalmente en la vena mesentérica inferior,
o perdón, superior, que se une con la vena esplénica y juntas van a formar lo que va a ser la vena pues porta, ¿no? Al final también estas van a desembocar ya sea en la vena esplénica para luego también llegar a la vena porta. Si se han dado cuenta, todo el drenaje venoso termina en el sistema porta, ¿no? Que es un sistema muy importante. Todas las vísceras gastrointestinales, la sangre de estas, que es rica en nutrientes, termina en el sistema venoso porta. ¿Ah? La vena porta es una vena calibrosa, muy importante, que termina en el hígado, debido a que toda la sangre rica en nutrientes tiene que pasar por el hígado para que el hígado filtre esta sangre, pues como ustedes van a ver, detoxifique los componentes que tiene esta sangre, porque van a ver que muchos de estos componentes son tóxicos, nocivos, si llegan a la circulación general, ¿no? Como por ejemplo lo que va a ser el amonio, ¿no? Que tiene que ser convertido también en urea, ¿no? Y demás, ¿no? Y posteriormente se elimina con la orina. Pero entonces sí o sí necesitan de este paso a través del hígado para que el hígado, dentro de sus funciones, detoxifique la sangre, ¿verdad? Y a su vez capte los nutrientes, los productos ricos que también va a almacenar, como vitaminas, ¿no? Como también gracias a estos productos pues va a convertir algunas proteínas, va a almacenar hierro que contiene la sangre, ¿no? Entonces también esto es muy importante. Ahora, el drenaje linfático, como pueden ver, los vasos linfáticos del hígado van a terminar en estos ganglios o linfonodos, como también les llaman. Esto se va a dividir, ¿no? Como ustedes van a ver, por ejemplo, los vasos linfáticos gástricos generalmente acompañan el trayecto de las arterias a lo largo también de las curvaturas mayor y menor del estómago y van a drenar la linfa, sobre todo de las caras anterior y posterior, hacia estos ganglios que están ubicados entre las curvaturas y los vasos eferentes, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, tenemos los ganglios celíacos que acompañan al tronco celíaco. Esto forma parte también de la cadena hepática. Acá podemos ver el ganglio también retroduodenal pancreato superior. Luego tenemos también acá los ganglios retropilóricos, el ganglio subpilórico, la cadena gastroesplénica derecha, del lado izquierdo igual. Tenemos también la cadena esplénica que sigue a lo largo de lo que va a ser, por ejemplo, la arteria esplénica, y es acá donde terminan drenando los vasos linfáticos que vienen de la cara posterior del estómago. Luego también tenemos acá cadenas importantes como la cadena coronaria, que va a drenar hacia estos ganglios que están acompañando a la arteria gástrica izquierda, ¿no? Acá están también parte de los ganglios también que terminan drenando, ¿no? La cara anterior, como ustedes pueden ver, que hacen parte de la cadena coronaria, de la cadena hepática. Entonces, todo lo que está en transparente, acá, ¿no? Más claro, son los ganglios que drenan generalmente la cara posterior. Los que están viendo acá, negrito bien marcado, son los ganglios que terminan drenando los vasos de lo que es la cara anterior del estómago. Ahora, ¿qué pasa con la inervación? No se olviden que el estómago es una víscera, por ende depende del sistema nervioso autónomo o visceral, ¿verdad? Es decir, simpático y parasimpático. La inervación parasimpática, en este caso, proviene de los troncos vagales anterior y posterior, ¿no? Tronco vagal anterior y posterior, ustedes saben que vienen del vago izquierdo y derecho. El izquierdo se convierte en el tronco vagal anterior y el posterior se convierte en el tronco vagal, o en el vago derecho. Sus ramas van a penetrar en el estómago por el hiato esofágico, ¿verdad? Justamente a ese nivel. Pues están viendo acá que este es el vago izquierdo que se convierte en el tronco vagal anterior. Y este de acá es el vago derecho que se convierte en el tronco vagal posterior. A ese nivel va a formar una estructura que se conoce la pata de cuervo, se llama, ¿no? Que se divide en 3 ramas. Una va a ir al hígado, por cierto, y las otras 2 están en relación con el estómago, ¿no? La rama gástrica. Y estos le van a dar la inervación parasimpática al estómago. ¿Qué quiere decir esto? Que van a influir en los plexos submucosos para aumentar la producción de las glándulas, ¿no? Gástricas, y también influyen en el plexo mientérico para aumentar los movimientos de mezcla de peristaltismo que tiene el estómago. Ahora, por otro lado, la inervación simpática, ¿verdad? Va a provenir sobre todo de los segmentos T6 a T9 de la médula espinal, van a pasar hacia el plexo celíaco por el nervio esplácnico mayor y se van a distribuir, a nivel de los plexos también que rodean a las arterias gástricas y gastroepilóquicas. ¿Esto para qué va a servir? Para regular la cantidad de sangre también que el estómago va a recibir. No se olviden que, pues, cuando hay una vasodilatación a nivel de estos, van a recibir mayor cantidad de sangre, ¿no? Ahora, cuando hay una vasoconstricción producto del efecto simpático, la sangre se va de acá y pasa hacia los músculos,
¿no? Que es lo que hace el efecto simpático. Inhibe el peristaltismo, ¿no? Inhibe también la producción glandular y, como les decía, lleva la sangre del estómago hacia los músculos que lo van a necesitar, porque no se olviden que el simpático es el sistema de lucha o huida, ¿verdad? Que nos va a servir para ya sea defendernos o para escapar de algún peligro. Ahora, si hablamos un poquito de lo que es la anatomía microscópica del estómago, hay que mencionar que el estómago consta de 3 áreas topográficas, ¿no? El fondo, el cuerpo y el antro. 2 áreas funcionales que serían el área oxíntica y las glándulas pilóricas. Y además está formado por 4 capas que ya hemos mencionado, que son desde adentro sería la mucosa, luego viene la submucosa, la muscular y la serosa. La superficie de la mucosa gástrica sabemos que está compuesta por una capa de células epiteliales cilíndricas. Vean eso, que miden de 20 a 40 milímetros de altura. De acuerdo con la estructura también de sus glándulas, la mucosa gástrica se divide en 3 regiones, esto funcionalmente hablando, sobre todo del cardias, que son las glándulas cardiales, del fondo, o glándulas oxínticas, o principales, les llaman también parietales, y las del píloro, donde están las glándulas pilóricas, ¿verdad? Ahora, la base también constituye la mayor parte de la longitud de la glándula y contiene pues, numerosas células principales o zimógenas. También tiene células oxínticas o parietales y ocasionales células mucosas del cuello. Estas son las que producen este moco alcalino que tiene abundante contenido de bicarbonato. Ahora, existen también receptores, ¿no?, que tienen las células parietales. Existen 3 líneas a través de las cuales se pueden liberar estos mensajeros químicos que estimulan la secreción ácida. ¿Cuáles son estas vías? Estas vías justamente son la base de la farmacología, debido a que estas vías pueden ser bloqueadas por los fármacos que hemos dicho que pues, son antiácidos, ¿verdad? Inhiben la acidez gástrica. Como por ejemplo tenemos la vía neuroendocrina, donde acá el neurotransmisor sería la acetilcolina. Tenemos la vía endocrina, donde pues acá la hormona involucrada es la gastrina. Y por otro lado tenemos la vía parácrina, ¿no?, donde sería el mediador la histamina, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la fisiología gástrica, sabemos que va a tener funciones primero secretoras, motoras y humorales. ¿Por qué? Fíjense, primero, el estómago sabemos que sirve como un almacén de comida, ¿verdad? Va a servir de almacén de alimento. Va a procesar, va a preparar lo que va a ser el quimo. Luego, produce el jugo gástrico. El jugo gástrico hemos visto que contiene enzimas, contiene ácido clorhídrico y moco alcalino. Por otro lado, mezcla los alimentos, ¿verdad? Mezcla los alimentos, debido a los movimientos que tiene el estómago. Luego, interviene en el control del apetito y el hambre. ¿Esto por qué? Porque, vean esto, cuando el estómago está vacío, se va a generar esa sensación y la secreción de una hormona que es que está en relación sobre todo con, y va a activar centros, que es la gastrina, por cierto, que va a activar centros a nivel del apetito, del hambre, que se encuentran en el hipotálamo, como ustedes ya han visto en neuroanatomía, ¿verdad? Activa estos centros que están en el hipotálamo y generan esa sensación de hambre, ¿verdad? De apetito. Que obviamente esta sensación puede ser bloqueada por otro tipo de sensación, que es la sensación de lo que es la llenura, ¿no? O pues es producida, o la saciedad, como también le dicen, que es producida por otra hormona, que es la grelina, que también se secreta en el estómago, por cierto, ¿verdad? La famosa grelina, que genera la sensación de saciedad, de ya estoy lleno, ya no puedo comer más.